Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan, agota entradas en las salas de cine en Uruguay. La película cuenta la historia de la construcción de la bomba atómica desde el punto de vista de su creador, Robert Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy, protagonista de Peaky Blinders. Pero ¿quién fue Robert Oppenheimer? Nació el 22 de abril de 1904 en Nueva York. Es hijo de Julius Oppenheimer, un adinerado importador textil que había emigrado de Alemania a Estados Unidos en 1888, y del artista Ella Friedman. Tuvo un hermano menor, Frank, también físico nuclear. Oppenheimer estudió en Harvard y se graduó con máximos honores en química en apenas 3 años. Durante sus estudios en Harvard se interesó por la física experimental en la asignatura sobre termodinámica. Como en esa época en Estados Unidos no había centros de física experimental de clase mundial, continuó sus estudios en Europa. Pero su poca destreza en el laboratorio le hizo comprender que su fuerte era la física teórica y no la experimental. En 1926 partió hacia Alemania para estudiar en Göttingen, uno de los principales centros de física teórica en Europa. Con 22 años obtuvo su doctorado. En 1927 regresó a Harvard como experto en física matemática y como miembro del Consejo de Investigación Nacional de Estados Unidos. Fue profesor en el Instituto Tecnológico de California y en la Universidad de California en Berkeley. Sufrió tuberculosis antes de comenzar las clases allí y debió pasar algunas semanas en un rancho en Nuevo México. Oppenheimer solía decir que el campo desértico y la física eran sus dos grandes amores. ¿Cómo se convirtió en el padre de la bomba atómica? Hitler y los nazis ascendían en Alemania, lo que llevó en 1939 a que físicos como Albert Einstein, Leo Szilard y Eugene Wigner advirtieran al gobierno de Estados Unidos del peligro que podía suponer para la humanidad que los nazis fueran los primeros en fabricar una bomba nuclear. Con la Segunda Guerra Mundial ya en curso, Estados Unidos convocó un equipo de físicos atómicos liderados por Robert Oppenheimer para fabricar armas nucleares. Así nació el Proyecto Manhattan, un proyecto de investigación y desarrollo liderado por Estados Unidos con apoyo de Reino Unido y Canadá. El proyecto contó con numerosos centros de investigación en Estados Unidos, pero el más importante fue el Laboratorio Nacional Los Álamos en Nuevo México. Allí, donde antes había vivido Oppenheimer, se levantó en secreto un pueblo entero y se contrató a más de 125.000 personas. Desde ahí, Oppenheimer y su equipo llevaron a cabo sus investigaciones para crear la primera bomba atómica, algo que poca gente sabía. Para el verano de 1945, Los Álamos era una pequeña ciudad en la que habitaban cerca de 4.000 civiles y 2.000 militares. Tenía casas de hasta 3 habitaciones y apartamentos para solteros. Todas las casas estaban completamente amuebladas y contaban con electricidad, aunque por seguridad no tenían teléfonos instalados. Había una sola dirección de correo, P.O. Box 1663. También había un hospital, servicio de lavandería y recogida de basura, una biblioteca y un colegio para niños. El 16 de julio de 1945, a las 5:29 am, al suroeste de los Estados Unidos, entre los pueblos Carrizoso y San Antonio, en el desierto Jornada del Muerto, Nuevo México, se produjo la primera explosión nuclear del mundo en una prueba a la que llamaron Trinity. La bomba explotó dejando un cráter en el suelo de 3 metros de profundidad y 330 metros de ancho. En el momento de la detonación, las montañas fueron iluminadas durante unos segundos. Los colores de esa iluminación fueron desde morado hasta verde y finalmente a blanco. 40 segundos tardó el estampido de la explosión en alcanzar a los observadores, que se encontraban a una distancia de entre 16 y 27 kilómetros. La onda de choque pudo sentirse a 160 kilómetros de distancia y la nube en forma de hongo alcanzó los 12 kilómetros. Luego de esta prueba, Oppenheimer declaró: "Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another.
El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, el ejército estadounidense lanzó una bomba sobre Hiroshima. Tres días después, el 9 de agosto, lanzó otra sobre Nagasaki. Mataron a 110.000 personas en el acto y a decenas de miles más en el transcurso de ese mismo año víctimas de la radiación. Se calcula que en total murieron alrededor de 250.000 personas. 6 días después de los bombardeos, Japón anunció su rendición frente a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Biógrafos de Oppenheimer aseguran que se hundió en una profunda depresión. En octubre de 1945, Oppenheimer renunció a su cargo.